Bienvenidos a Ahora Salud, un espacio donde entregamos datos y tips para mejorar su bienestar, para mejorar su día a día. Y hoy queremos hablar sobre un tema que preocupa y alerta también al mundo médico. A nivel mundial, la hipertensión en jóvenes está aumentando y ya supera el 10%, una enfermedad crónica que tiene consecuencias. Florencia Saror nos cuenta, mire. La sangre circula por el cuerpo a un volumen y ritmo constante. Sin embargo, cuando la presión se mantiene elevada, como si la arteria fuera una manguera y la sangre el agua que corre con mayor fuerza, se desarrolla la hipertensión arterial, una enfermedad crónica que sobrecarga el corazón, endurece las arterias y debilita las venas. Me llamo Benjamín Aguilera, tengo 25 años y soy hipertenso. Benjamín recibió su diagnóstico hace 6 meses, una enfermedad crónica que incluso puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, ya que actúa de forma silenciosa. Por eso, estar atentos a las señales del cuerpo es esencial. A veces despertaba como con taquicardia, pero en relación al corazón solo eso. No sentí ninguna arritmia o angina, dolor de pecho, nada de eso. En invierno tenía mucho calor, estaba lloviendo, yo podía salir en short y polera y tenía calor, mucho calor y dolores de cabeza. Siempre despertaba con dolor de cabeza y acá sentía la palpitación. Según la última encuesta nacional de salud, cerca del 27% de los chilenos mayores de 15 años presenta hipertensión arterial y un porcentaje importante de ellos desconoce su diagnóstico. Si bien los antecedentes genéticos son relevantes, hoy existen otros factores. El exceso de peso, ya sea sobrepeso u obesidad, ha ido en aumento en nuestra población juvenil y infantil. Y eso es una puerta de entrada para otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes y la hipertensión arterial. Y por último, la falta de ejercicio. El sedentarismo en los niños es probado de que también se asocia a que la presión arterial aumente. Sabemos que los niños que hacen más deporte tienen menos probabilidades de tener hipertensión arterial. Pero la alimentación tampoco se queda atrás. El alto consumo de procesados y la excesiva ingesta de sodio son hábitos frecuentes en la población joven, conductas determinantes para la hipertensión. Como recomendación que nosotros debiésemos consumir 5 gramos de sal al día. Eso incluye la sal que yo le voy a poner al alimento, ¿cierto? En la preparación, las ensaladas, etcétera, más toda la sal que yo pueda consumir de otros productos. Ahora en Chile también sabemos que ese consumo es un poco más elevado, ¿ya? Porque 5 gramos de sal al día es una cucharadita de té aproximadamente. Y por lo tanto, si nosotros pensáramos en cómo aderezamos las ensaladas, por ejemplo, o la sal que le aplicamos a la comida, que si bien se va a subdividir en la cantidad de personas que vayan a comer, igual el consumo es un poco exagerado. Mantener una dieta equilibrada, realizar actividad física y monitorear el colesterol ayuda a prevenir y controlar la hipertensión. Pero atención, la calidad del sueño también es clave. Porque el sueño es muy reparador y hace que los mecanismos que nos permiten estar despiertos, todas estas hormonas y neurotransmisores que permiten que uno funcione durante el día, durante la noche, eso se apaga. Y esa presión que tiende a bajar permite regenerarnos para que no manejemos presiones arteriales altas durante el transcurso del día. O sea, un niño chico tiene que dormir más de 8 horas, 9 horas, 10 horas, ojalá entre los 5 y 6 años. Y en los adolescentes por lo menos mínimo 8 horas, pero ojalá pudieran dormir 10 horas. La hipertensión, si bien te la diagnostican, es una enfermedad crónica que uno la va a tener por el resto de la vida, es irreversible y los daños que genera la hipertensión, esta presión sanguínea alta en el corazón, no se va a ver de aquí a 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, sino que en los años. Les digo que piensen en ese futuro de ustedes cuando tengan 60, 70 años, porque ahí la hipertensión van a empezar a ver los resultados si es que no se cuidan. Un llamado de atención para cientos de jóvenes. El caso de Benjamín es uno más de tantos que hoy preocupan a los especialistas. Una patología cada vez más presente y silenciosa, pero que en muchos casos puede prevenirse. Una enfermedad crónica que preocupa y que tiene consecuencias. ¿Por qué está aumentando en jóvenes? Bueno, le vamos a preguntar a la doctora Paola Barleta, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Cardiología. Doctora, muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá
hablando de este tema, que es un tema importante, relevante, porque has de saber tú que la hipertensión es el principal causante, factor de riesgo, de alteración, de riesgo cardiovascular, en el sentido de infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. Doctora, le quería mencionar, el testimonio que revisamos de Benjamín es una persona joven que hablaba de las consecuencias que él ya mira hacia futuro y cómo va a ser la vejez. ¿Por qué es tan importante controlarla, sobre todo a temprana edad? Es importante pensar que puedes tener la presión alta desde temprana edad, por lo tanto los pediatras cautos comienzan a tomar la presión en los niños. Como muy bien mostraba la nota, el doctor Fernández decía que hay niños que pueden tener el incremento, pero en el adolescente también hay que empezar a controlar la presión y uno puede empezar a pesquisar, quizá no hipertensión, pero que tu presión no está óptima. La presión óptima es menos de 120/80, ¿ya? Y la hipertensión es una presión en el box clínico sobre 140/90. Por lo tanto, tú puedes ir sabiendo cautelosamente cómo es tu evolución en el tiempo. Muchas veces uno no se toma la presión, sobre todo a más temprana edad, pero ¿cuáles son los síntomas a los cuales hay que estar atentos para poder consultar, por ejemplo? Mira, hay dos elementos importantes en lo que es síntoma. Uno, como decía la nota, que este puede ser un enemigo silencioso, de tal manera que no porque tú no tengas síntomas va a estar bien tu presión, ¿ya? Pero también existen algunos síntomas, como muy bien se expuso, que puede ser el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza persistente, ¿ya? Que puede ser matinal, o la presencia de una tendencia a tener un sangrado de narices o zumbido de oídos. Puede ser que tú estés sintiendo esta hipertensión en tu cuerpo o mayor calor, sensación de bochorno. Entonces es importante, pero importante también es saber que no son específicos de la hipertensión y que uno puede pesquisarla con la toma de una presión adecuada. Esa es la mejor forma, esa es la forma correcta. Ahora, tú puedes tener dos posibilidades. Hacerlo en el box clínico, delante del doctor que tú visites, o hacerlo en forma ambulatoria. Y en forma ambulatoria existen exámenes, como se llama monitoreo de presión de 24 horas, que algunos pacientes se llevan un equipo especial a su casa y están tomándosela cada 15 o media hora durante día y noche. O un monitoreo en tu domicilio ordenado, que tú te puedes tener un registro y hacérselo llegar a tu médico. Doctora, ¿por qué la diferencia de este examen que te lo toma cada 15 minutos a cuando uno va al doctor y te lo toma una vez? ¿No basta con eso? O sea, puede ser que yo la tenga durante el día en condición óptima, pero que efectivamente esté cursando ya una hipertensión. Es una excelente pregunta. Mira, lo que pasa es que una golondrina no hace verano, como dice el dicho. Entonces tú puedes tener una presión alta en el box clínico del doctor porque te ocurre una reacción que se llama hipertensión de la bata blanca. Tú te pones nervioso en la sala de espera, etc. Y resulta ser que en tu casa la presión está normal. O viceversa, una hipertensión enmascarada, que justo ese día tú tenías la presión mejor, estuviste esperando bastante, te tranquilizaste y en transcurso del día hay periodos, especialmente por ejemplo en la noche, que puedes tener más alta la presión. Por eso se aconseja varias tomas de presión con prudencia y el monitoreo que incorpora la noche es una muy buena herramienta para pesquisa. ¿A partir de qué edad se recomienda que empiece uno a pesquisarse o a tener estos controles periódicos? Mira, la verdad que el médico debería tomarle la presión a todo aquel persona, ya cierto, que te visite, ya sea adolescente. Lo que pasa es que a veces uno no tiene mucho tiempo en el box clínico, pero la realidad, por ejemplo, las mujeres que vamos al ginecólogo jóvenes y ya nos empiezan a tomar la presión. De tal manera que es importante, yo diría, hacerlo y registrarlo para acordarte qué presión tenía. Ahora, de todas maneras ya es fundamental que te empieces a tomar la presión en la consulta o tú te adquieras un equipo pasado los 30 años de vida. Si tengo, por ejemplo, en mi familia, mi padre o mi madre tiene hipertensión o ha tenido problemas vasculares, ¿cada cuánto me tengo que controlar y a partir de qué edad?
Si tú tienes antecedentes familiares, ya es bueno que tú te empieces a controlar la presión a contar de los 21 años, ¿ya? Y no es necesario que la estés controlando todo el tiempo, pero un control anual adecuado, ya sea con un especialista o que tú te hagas un pauteo de un día tomándotelas 3 veces, es suficiente. No es necesario que te la estés tomando toda la semana o todos los semestres, pero anualmente, como cuando uno se hace un colesterol anual. Por ejemplo, explicábamos en la nota qué significa tener la presión alta, que es en el fondo es el sistema sanguíneo, las venas, las arterias, como una carretera donde el flujo de sangre corre a mayor velocidad y empieza a presionar las paredes, ¿no es cierto? ¿Qué implicancias tiene eso cuando sabemos que tener hipertensión es una enfermedad crónica, o sea, es irreversible? ¿Cuál es el daño a largo plazo que ocurra como alto flujo de carretera en nuestras venas? Está muy bien el concepto como una carretera porque es un sistema circulatorio, ¿ya? Y el concepto que a veces me preguntan los pacientes, y quiero aprovechar esta instancia, es que hay 2 cifras de presión, una de arriba y otra de abajo, ¿cierto? Entonces, la de arriba implica cuando el corazón late. Entonces, esa presión cuando sale afecta y tiene un estrés sobre el sistema arterial, sobre tu vasculatura. Y después, entre latido y latido, está la diastólica, que es la segunda cifra, porque a veces te dicen, tengo solamente alta la alta. Dicho eso, este estrés, si el valor es demasiado elevado, comienza a producir un daño estructural de la arteria. Como tú preguntabas, puede haber un daño estructural en el sentido que se favorezca la aterosclerosis y tenga yo mayor facilidad de tener un infarto a futuro, o tenga un infarto cerebrovascular, o tenga una malformación en mi arteria y yo me haga un chequeo en la arteria aorta y vea que la aorta está deformada. Y está deformada porque ha habido tanto impacto de la presión en cifras elevadas a lo largo de los años que me ha producido este aneurisma. Por lo tanto, puede ser algo estructural interior o exterior. Y, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes hoy día estamos viendo con estas cifras de que ha ido aumentando la presencia de esta enfermedad crónica? ¿Es porque ha aumentado la pesquisa? ¿Es porque el estilo de vida que están teniendo los jóvenes ha cambiado y es más propenso a que uno sufra ese tipo de enfermedades? Muy bueno el tema en el sentido que son las 2 cosas. Partamos por factores de nuestro entorno. Nos estamos dando cuenta que nuestra población infantil y adolescente está con más sobrepeso. Si vamos a ver estadísticas de obesidad, estamos en una etapa pareciéndonos un poco a los norteamericanos, a los mexicanos, con un 27% entre los 5 y 19 años, que antes había, al contrario, había baja peso. Entonces estamos incrementando el peso, tanto el sobrepeso como la obesidad se asocian a incrementos de la presión arterial. Lo otro es el consumo de una dieta poco saludable, que muchas veces ocurre porque tenemos acceso, los jóvenes, a una alimentación fuera de la casa, que conocemos como comida chatarra. Alimentos procesados. Procesados, pero que además en algunos lugares viene con exceso de sal. Un exceso no adecuado. Aparte de que sean procesados, vienen los productos con un incremento de la sal. Y como decían ahí, la nutricionista, el consumo debería ser menos de 5 gramos. Y en Chile es de 9 gramos para arriba. ¿Y cuán riesgoso es ese tipo de consumo aquí en Chile? Ese consumo te puede producir 2 cosas. Te puede producir una probabilidad, una factibilidad de que tú seas más activo y empieces a tener mayor reactividad vascular y te hagas hipertenso, o para el sujeto que ya es hipertenso y está bajo control, que se descontrole su presión si un día se alimenta muy mal y puede tener sintomatología. Entonces, acudir, por ejemplo, a un matrimonio y consumir demasiada alimentación con sal, al otro día amanece mal el sujeto y tiene la presión alta. Por lo tanto, es reactivo en el tiempo, puede ser ocasional o permanente. Decíamos que es una enfermedad que es irreversible.
¿Qué pasa en el caso de las mujeres que muchas veces estando embarazadas presentan esta preeclampsia, que se les sube la presión o que presentan hipertensión en un momento del embarazo? ¿Es reversible ahí, en ese caso? Mira, lo que pasa es que en la mujer puede tener hipertensión en el embarazo, ser hipertensa previa. Entonces, enfrentar el embarazo con una hipertensión, cosa que alerta a la matrona y al ginecólogo. Pero si la mujer durante su embarazo, especialmente en las primeras 24 semanas, está normotensa y aparece la presión, debuta después, es una hipertensión gestacional. Y lo que tú mencionaste, la palabra, la preeclampsia, es una hipertensión más grave gestacional porque se asocia a riesgo de órganos. Uno de ellos, el más conocido, es el renal, que puedes tener esta espuma en la orina que se llama como proteína albuminuria y que te lo están constantemente chequeando el ginecólogo. Ya puede ser que también tengas daño hepático. Y el más temido todo es a nivel de edema cerebrovascular, que tú hagas convulsiones y ahí pasa a eclampsia. Dicho esto, esto puede aparecer ya más tardíamente y tiene un riesgo para la madre y un riesgo para el feto y que tenga un compromiso el parto. Entonces tú gestionas, puedes hospitalizar a la mujer, puedes dar unas pautas de indicación y seleccionar la vía de parto final. Pero esa mujer puede, después de dar a luz, estar normotensa y sentirse que está sana, ya que terminó la hipertensión. Y la verdad que no está del todo sana. Queda como un estigma vascular, de tal manera que ella, en unos 10 años más, puede ser más proclive a ser hipertensa esencial o común, que es la hipertensión que tiene la mayoría de la gente, o tener alguna enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, esa mujer debería quedar en control estricto después de su ginecólogo con algún médico de medicina familiar o general. Sin duda, un tema que podríamos estar hablando todo una hora el más tiempo, porque es importante y los tips para poder mejorar el estilo de vida sin duda están sobre la mesa. Doctora Paola Barleta, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Cardiología, muchas gracias por estar acá en Ahora Salud. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos avanzando en otros temas, porque también hay preocupación por lo que está pasando en el sur y también lo que afecta a los incendios forestales y los riesgos que ha generado también este tipo de situaciones con el virus Anta. Es la nueva preocupación de las autoridades, más en las zonas donde se están removiendo escombros y sacando basura de los incendios. Las medidas de seguridad, mascarillas, guantes, basura sellada, serán fundamental para evitar la presencia del roedor silvestre, conocido popularmente como el ratón de cola larga. Catalina Miranda y Fabián Sánchez con los detalles. Se cumple una semana desde que las llamas arrasaron todo a su paso. Esto es lo que queda. Historias familiares convertidas en cenizas. Aunque mover esos escombros, sacar lo que quedó de sus casas, no ha sido tarea fácil. Más si ahora se le suma un nuevo riesgo en la zona, mayor presencia de roedores y sus enfermedades asociadas como el anta. Con los incendios forestales se afecta el hábitat natural del roedor de cola larga, que es el vector que transmite el antivirus, y en ese sentido efectivamente el movimiento de estos roedores puede ir hacia zonas urbanas o habitadas y exponer a riesgo a la población que ahí habita. Muchas de las zonas más afectadas están en cerros, sectores rurales en su mayoría que sí, siempre están expuestos a roedores. En el contexto de los incendios, podría eventualmente aumentar su aparición considerando que hay basura y residuos. Sí, de primera llegaban ratones, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí los vecinos tienen gatitos y los ratones se van, en los lobos de los gatos, se van, no llegan. Los roedores siempre andan en todos lados, más bien ahora con las alimentaciones que nos traen, se complica todo el tema por el mismo los roedores. Aquí nosotros no nos han dado nada de eso para, pues colocamos una cláusula para los ratones, pero no, aquí no se ha hecho nada, pero hay muchos ratones ahí, muchos roedores. Como todos los años, el Ministerio de Salud inicia su campaña de verano, pero en este en particular se suma el componente de que en las regiones afectadas por los incendios, Ñuble y Biobío, las temperaturas siguen altas y el movimiento de escombros son el foco más activo, pero los roedores también se han movido. Es importante desinfectar los ambientes rociando un cloro al 10%,
usar guantes y mascarillas al limpiar estos lugares y antes de comenzar a habitarlos asegurar su ventilación. El virus se mantiene en los espacios habitados por roedores a través de la orina y las fecas. Si bien no todos los roedores están contagiados con este virus, no existe una estimación aún del porcentaje de ellos que portan el virus. Las medidas de seguridad siguen como siempre las hemos conocido: apartar los alimentos o residuos de las personas, dejarlos en bolsas selladas, además de utilizar mascarillas y guantes para quienes estén trabajando en las zonas afectadas por los incendios. Sí, pues lo que me comentaban, yo no he visto ratón hasta ahora, pero igual he escuchado que andan harto ratón. Harto ratón. Pero un ratoncito sí que he visto. Obviamente Pedro está ahí, pero yo ver muchos ratones, la verdad, personalmente no. De más está decir que quienes vayan a ayudar a la remoción y limpieza de escombros también deben tener presente que los roedores silvestres podrían llegar a las zonas, más si es que las medidas higiénicas son tarea compleja en medio de la catástrofe. Por eso el llamado es a la prevención y a mantener el autocuidado. ¿Y cuáles son las recomendaciones del Ministerio de Salud? Bueno, usar mascarilla para limpiar y desmalezar, ventilar por 30 minutos antes de entrar a un lugar cerrado, sobre todo si ha estado muchos meses así, y mantener exteriores libres de maleza y de basura. Sellar la basura lejos de los lugares habitados también es otra de las recomendaciones que hace la autoridad. Y con estos tips y recomendaciones para este verano terminamos Ahora Salud. Muchas gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana.